El muralismo en México. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX. Desde 1910 se planteó la iniciativa de que artistas mexicanos pudieran realizar sus obras en edificios públicos. A pesar de esto, no fue hasta 1921 cuando comenzó formalmente el movimiento muralista mexicano. En este mismo año, José Vasconcelos asumió funciones como secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Álvaro Obregón, donde comisionó a distintos artistas para pintar una serie de murales en las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue a partir de ese momento cuando la escuela muralista mexicana comenzó a obtener prestigio internacional, no solo por ser una corriente artística, sino también por ser un movimiento social y político, de resistencia e identidad, en el que los muralistas retrataron temas como la revolución, la lucha de clases y al hombre indígena. Entre sus miembros destacaron David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, conocidos como los tres grandes de la pintura mural mexicana. A continuación les contaré un poco de la historia de estos tres grandes muralistas mexicanos. Comenzando con José Clemente Orozco, este nació en Zapotlán, en Jalisco, el 22 de noviembre de 1883. Una de sus primeras y más destacadas obras fue la serie de murales que hizo para la Escuela Nacional Preparatoria. Su estilo pictórico está fundado en un realismo de carácter expresionista, conscientemente ligado a las viejas tradiciones artísticas mexicanas, de un gran violento dinamismo y amplísima factura. El afán de lograr en sus cuadros recios efectos emotivos dio a sus obras simplicidad de línea y color, además de audacia en la interpretación de motivos contemporáneos y valores sociales. Orozco murió en México el 7 de septiembre de 1949. Diego Rivera nació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, estudió en la Academia de Bellas Artes y sus estudios en pintura fueron iniciados en México y perfeccionados en Europa. Su ideología comunista lo hizo renegarse de la educación estética europea y tomó la tradición indígena como un tema central en su obra. En sus obras, Rivera plasmó el amor a su tierra, las flores y la naturaleza, las costumbres populares, el mundo indígena y la visión alegre y sensual del folclore de su país. Murió el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Finalmente, David Alfaro Siqueiros nació en Chihuahua y se formó en la Escuela de Bellas Artes de México y en la Escuela de Santa Anita de su ciudad, pero aproximadamente en 1914 se incorporó a las filas del Ejército Revolucionario, alcanzando el grado de coronel en el ejército. Sus pinturas representan una síntesis muy particular de estilos futuristas, expresionistas y abstractos, con colores fuertes e intensos. Además de los tres grandes, hubo otros muralistas que tuvieron grandes aportes a la creación de una identidad nacional. Entre ellos encontramos a Olga Costa, quien si bien es alemana de nacimiento, es mexicana por naturalización. Principalmente se abocaba a plasmar las texturas de México, la aspereza de una roca, las formas de la tierra bajo los pies, la luz de las costas. Olga no seguía las tendencias de sus contemporáneos, las rompía para capturar la verdadera esencia de México. También nos encontramos con José Chávez Morado, quien logró plasmar en su arte su fe en el país, sobre todo en el pueblo. Chávez Morado era un pintor comprometido con la sociedad mexicana. En su pintura mostraba a los héroes de la revolución, las luchas de clases y el pueblo como actor principal en todas sus obras. También nos encontramos con Débora Arango, una mujer colombiana apasionada por el arte y la filosofía, rebelde por naturaleza. Débora Arango fue una mujer innovadora en el arte. Su arte fue categorizado como pornográfico e impúdico, pues en sus pinturas mostraba desnudos de tamaño real, pero su obra iba mucho más allá. Débora estaba sumamente comprometida con la sociedad. En su obra veíamos obreros marginados, prostitutas y monjas como medio de crítica al pueblo y la política. El muralismo se suele dividir en tres etapas. La primera consta de 1921 a 1934. En ella predominan temas relacionados a la Revolución Mexicana, los problemas sociales y la reivindicación del pasado indígena. La segunda etapa es referida a partir de 1934 a 1940. Este es un periodo de reflexión, donde los temas se mantuvieron, pero los artistas comenzaron a debatir el camino del movimiento. Y finalmente, en la tercera etapa, algunos artistas empezaron a omitir los temas de la revolución para dar paso a tópicos más generales. El muralismo fue esencial para unificar al país, debido a que se estaba recuperando de una revolución, y se necesitaban consolidar los ideales forjados durante el movimiento armado. El sello distintivo del movimiento es un marcado nacionalismo, un deseo de tener identidad nacional, la búsqueda de qué es ser mexicano,
Dicha búsqueda explica algunas de las fuentes que nutren al muralismo mexicano, como es el arte prehispánico, dado que es la única expresión artística realmente autónoma creada antes de que América entrara en contacto con Europa. Asimismo, el arte popular mexicano producido por y para el pueblo, libre de afectación y de academia, verdaderamente autóctono. Este movimiento se caracterizó por tener un fin educativo. Asimismo, los artistas de la época tuvieron una gran influencia de las ideas marxistas y a través de los murales proyectaron la situación social y política de México. Se considera que el muralismo mexicano jugó un papel central en la construcción de la historia y la identidad nacional en el periodo postrevolucionario. Las obras de este movimiento expresan el ideal de nación, emanado del movimiento armado que inició en 1910. Los muralistas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y del sentimiento nacionalista.